¿Ya podemos decir buenas tardes? Pues buenas tardes. Bien, cubrimos este compromiso de comparecencia para explicarle lo que se refiere al pleno de mañana y de pasado. El pleno de mañana es un pleno necesario. Esperamos conocer la letra pequeña de las propuestas de los consejeros, de los distintos consejeros. Nos parece quizá excesiva la concentración de comparecencias porque va a ser muy difícil entrar en el detalle de todas esas cosas, va a ser un pleno largo. Anticipo que nosotros no vamos a avalar ninguno de los recortes que nos presente el Gobierno, ya sea por imperativo de Madrid o por imperativo de Europa. No vamos a avalar esas propuestas de recortes, de reducción de servicios, de merma en la prestación de los servicios. No obstante, una buena parte de nuestra intervención ya la tenemos preparada, pero la otra irá al hilo de lo que vayan diciendo los respectivos consejeros. No podemos tener el discurso preparado antes de que ellos hablen, aunque una parte muy importante ya sí la conocemos, obviamente. Así que el pleno de mañana pues tiene mucha expectativa. Suponemos que va a haber pocas sorpresas. Espero que sea la última vez que decimos estos recortes son los últimos, pero yo siempre digo que pueden ser los penúltimos. Queremos saber exactamente por qué el Gobierno de España ha aceptado sin rechistar la orden, porque ha sido una orden de Europa, de ajustar o recortar 10.000 millones precisamente en educación y en sanidad. No lo entendemos, porque la concentración de las medidas de recorte o de ajuste en esas dos áreas son precisamente las que transmiten miedo, incertidumbre y la imagen, ojalá sea solamente un espejismo, de que se empieza a desmontar el estado del bienestar. Nos parece que hay otras muchas áreas en las que se tenían que hacer recortes. Y me permito el lujo de anticipárselas. En el Ministerio de Defensa. Queremos saber qué hacen nuestros soldados y queremos saber cuánto cuesta el cumplimiento de nuestros compromisos con la OTAN y otras asociaciones, tanto en Líbano como en Afganistán. Por el valor ejemplar que tendría, nos parece que también hay que tocar las asignaciones a la Casa Real. Hay que tocar las transferencias de dinero multimillonarias del Estado a la Iglesia Católica. Nos parece que hay que tocar los recortes en todas las asambleas legislativas de este Estado: Congreso, Senado, Diputaciones provinciales, Parlamento autonómico. En todas esas áreas, de forma horizontal, habría que repartir el ajuste de los 10.000 millones. Y si todavía fuera necesario arañar en educación y en sanidad, bueno, sería quizá, se podría justificar. Si no, nos parece absolutamente injustificable y de ninguna manera contarán con el aval de Izquierda Unida. También queremos diferenciar que una cosa es recortar, provocar la merma del servicio y la reducción de derechos, y otra cosa es hacer que lo que no funcionaba bien, funcione bien. Todo lo que sea superfluo, todo lo que sea racionalizar el gasto, en eso no estamos, nadie se opone. Porque parece ser que no se puede tocar nada de lo que había. Y había muchas cosas que necesitaban revisión, necesitaban ajuste. Entonces, si se quiere meter todo junto en un totum revolutum, pues nosotros haremos un esfuerzo por separar el grano de la paja, las espigas de la cizaña. Siempre hemos estado a favor de que pueda haber medidas de racionalizar el gasto y hacer más eficiente el dinero público, pero eso no es lo mismo que entrar en el terreno de los recortes, de la reducción de servicios. Para el pleno del jueves, nosotros llevamos una propuesta que nos parece importante en la situación en la que estamos, en la que proliferan los desahucios. Tanto en toda España el año pasado fueron 54.000 desahucios, en Extremadura más de 1.500, y hacemos una propuesta para que se haga una evaluación del estado de los pisos que son gestionados por la Consejería de Fomento. Muchas veces nos hemos quejado de que la Consejería de Fomento, o dicho de forma genérica, la Junta de Extremadura, es el peor casero de la comunidad. Es el que tiene más pisos y el que menos cumple sus obligaciones de mantenimiento y de gestión, digamos, en positivo. Tengo serias dudas de que la Consejería sepa cuántas viviendas tiene, cuántas están ocupadas, cuántas están vacías, cuáles están pagando los alquileres o cuáles no,
los alquileres moderados que los alquileres sociales, en qué estado de conservación y mantenimiento se encuentran, porque permanentemente nos llegan quejas y nos llegan noticias de barriadas que están absolutamente deterioradas, en las que no solo la convivencia es difícil, que incluye muchos factores, sino que el estado de conservación de las viviendas es penoso, sin buzones, sin ascensores, con goteras, con humedades, en fin. Entonces, nos parece que en esta situación en la que los desahucios siguen produciéndose encadenadamente un día tras otro, la buena gestión del patrimonio público de viviendas ayudaría a amortiguar y ayudaría a reducir los problemas que se están creando diariamente. Nos parece que vivienda que se queda vacía, vivienda que debería ser casi inmediatamente ocupada por familias en la larguísima lista de espera que hay de peticionarios de vivienda social. Y bueno, esta vez no ha habido ninguna pelea reglamentaria, todos estamos pensando más en el pleno de mañana que en el pleno de pasado mañana, y no ha habido ningún debate así sobre si el reglamento se aplica de una manera o de otra. Y como siempre, si usted tiene alguna pregunta, intentará responderla y nada más. Sí, hay pedidas para el jueves 2 comparecencias. La vicepresidenta del Gobierno para que explique el efecto que tendrían las medidas, la reforma laboral en Extremadura. Nosotros dijimos que una vez que se produjera el debate de la reforma laboral en el Congreso, que después nos parecía lógico, y así hemos votado a favor de que comparezca naturalmente, para que nos explique cómo ve, qué influencia va a tener. También está pedida la comparecencia del consejero de Salud y del consejero de Economía y Hacienda, a pesar de que el día anterior van a tener otras 2 comparecencias. No sé si el grupo que pide la comparecencia de ambos, el Grupo Socialista, las mantendrá o no las mantendrá, pero puede haber, digamos, repetición de temas de un día para otro. No sabemos cómo irá eso. Pero efectivamente, para el pleno del jueves hay 3 comparecencias: vicepresidenta, consejero de Economía y Hacienda y consejero de Salud, que también van a comparecer el miércoles y puede haber repetición. Pero, en fin, nosotros no hemos pedido esas comparecencias, entre otras cosas saben que no podemos. Sí, nosotros podíamos haber frenado con el voto en la Junta de Portavoces que no compareciesen ninguno de los 3. Están incluidas en el orden del día, sí. Y si los que piden la comparecencia les parece que deben mantenerse, nosotros, es un hábito que venimos manteniendo desde el principio en todo nuestro comportamiento parlamentario, es que si alguien pide que comparezca alguien, que comparezca. Nos parece que tendrán sus razones. Luego veremos en el desarrollo del debate si esas comparecencias son reiterativas y si eran necesarias o no, pero ahí ya no entramos, porque en ese sentido el Grupo Socialista tendrá su explicación, y nosotros no queremos frenar ninguna comparecencia ni queremos frenar ninguna iniciativa parlamentaria. Bueno, yo creo que el Gobierno extremeño cumple con su obligación de alegar contra esas propuestas. El Gobierno extremeño siempre ha dicho que estaba a favor de la refinería con un sí condicional. Sí cumple los requisitos legales, medioambientales, etcétera, admitido. Entonces yo creo que el Gobierno extremeño hace lo que tiene que hacer. La Consejería de Agricultura tiene que alegar contra esas, contra esas peros, contra esos reparos que vienen de Andalucía, de la UNESCO, de Portugal, etcétera, etcétera. Nos parece que efectivamente tiene que alegar. Porque si cumple los requisitos legales, si la DIA fuera favorable, Izquierda Unida no podría impedir que se instalara la refinería. Si la DIA fuera favorable y cumpliera los requisitos legales, nosotros, aunque pensamos que no sería una buena opción, como a lo mejor puedo yo estar en contra de una fábrica de armas o puedo estar en contra de otro tipo de industria, Izquierda Unida no podría impedir que esa industria se instalara. Entonces, el Gobierno extremeño, el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho que sí, que ese proyecto sería interesante, etcétera, etcétera, pero siempre con la cautela de que cumpla la legislación vigente. Yo creo que otra vez ha vuelto el debate a resurgir. Entonces yo estoy un poco confundido porque no sé si debo situarlo en el ámbito político o en el ámbito técnico. En el ámbito político no entiendo que cuando gobernaba en Andalucía, en Extremadura, en España y en Portugal, los socialistas, si era una cuestión política, que no le dieran el visto bueno, si lo circunscribimos al ámbito político. No, francamente no lo entiendo. Y si nos circunscribimos al ámbito técnico, pues es como si yo tengo un tumor y la radiografía dice que lo tengo. Es que lo tengo, por mucho que no me guste. Entonces hay que respetar los criterios técnicos. Por eso no entiendo mucho la argumentación del Partido Socialista y de algunos grupos que se han visto, digamos, involucrados en la lucha de la refinería, que a ver si nos aclaramos en qué términos se discute la declaración de impacto ambiental o la viabilidad de esta empresa. Si es en términos políticos, hay unos responsables. Si es en términos técnicos, hay que ser respetuosos con los criterios técnicos. Lo que no puede ser es que vayamos
apoyándome en según qué argumento, según me interese, ¿no? Si el día es positivo, no podrían impedir que se instalara, pero podrían impedir que hubiera dinero público. Podemos impedir que haya dinero público porque es uno de los compromisos que tenía adquirido el gobierno del señor Monago y también del señor Vara, ¿eh? En alguna recuerdo que el señor Vara decía, es un proyecto privado, que vaya adelante. Creo que hay que explicar también por qué socios financieros o posibles socios financieros importantes de esa empresa se retiraron del proyecto. Y no se retiraron precisamente por razones de tipo ambiental, no, sino por razones de tipo económico. Y si al final el culpable va a ser Repsol, muy bien, bueno, que compensen a Repsol después de lo de Argentina, que le compensen con eso. Si el culpable es Repsol. Es que últimamente se vienen oyendo tal cantidad de cosas que ya... Yo creo que ahí, desde luego, ha sido un gigantesco fraude a la sociedad extremeña y un gigantesco chantaje, en el que se han visto involucrados fuerzas políticas y fuerzas sociales que, bueno, o que se han creído los argumentos que les daban, o que se han dejado, ¿sí?, o que han participado en la maniobra de confusión porque podía ser rentable. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues buenas tardes. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a hacer una valoración de lo que significa la valoración que hacemos del Pleno de mañana. Saben que esta semana es una semana intensa y que se van a celebrar en esta Cámara un Pleno no programado con la comparecencia de 4 miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura y el Pleno programado, el Pleno ordinario, en el día de pasado mañana, para cuya fijación del orden del día se ha celebrado esta mañana la correspondiente Junta de Portavoces, a la que también haré referencia. Empezando por el día de mañana y negando que sea un pleno histórico, como se ha llegado a decir, negando la historia cuando en esta Cámara se han llegado a celebrar plenos con 3 comparecencias y con el resto de los asuntos de un pleno ordinario, plenos que duraban 2 días y por tanto no se puede decir que aquí no comparecían los miembros de la Junta de Extremadura, porque no es cierto. Volvemos a esa costumbre, a esa manía, a ese mantra del Partido Popular de negar todo lo anterior y hacer ver que la historia empieza hoy y que todo lo bueno lo hace el Partido Popular. Por tanto, mañana tienen la obligación y por fin vienen a comparecer aquellos miembros de la Junta de Extremadura que tienen que dar explicaciones, porque es lo que están esperando los ciudadanos, acerca de cómo van a afectar todos los recortes que está poniendo en marcha no solamente el Gobierno central y que lógicamente repercuten en Extremadura, sino también esos recortes que por las deficiencias del presupuesto general de la Junta de Extremadura van a hacer que también haya que ajustar ese presupuesto que está muerto, aunque es un presupuesto que se aprobó y se puso en marcha a finales de enero de este mismo año, como todos ustedes recordarán. Esperemos que mañana los consejeros que comparecen no se escuden o no se escondan en el lenguaje y no pase como ha pasado en otras ocasiones, que se ha venido a comparecer, se ha venido a dar explicaciones, pero realmente no hemos sabido cuáles van a ser las medidas reales que afectan a cada una de las políticas, a cada uno de los quehaceres o de las materias que tienen que ver con la vida de los ciudadanos.
Por tanto, exigimos claridad, que mañana nos vayamos de aquí sabiendo cuál es efectivamente, como decía el compareciente anterior, la letra pequeña de esos recortes, y hablamos de recortes de esos 163 millones que tenía que ajustar la Junta de Extremadura, más la parte alicuota de los 10.000 millones de euros a los que se ve obligado a recortar el Gobierno de España con el sistema de financiación, aplicando la cuota que nos corresponde por el sistema de financiación. Estaríamos hablando de unos 300 millones de euros más a recortar en Extremadura, 200 aproximadamente en sanidad y otros 100 en educación. Cantidades importantísimas, habida cuenta de que tenemos un presupuesto muy ajustado y ya se ha visto reducido en gran medida, y por tanto hay sobre la mesa cuestiones importantes que, como decía también el representante del Grupo de Izquierda Unida, van a afectar a aquellas materias que para nosotros han sido líneas rojas que nunca deberían tocarse. Hay materias políticas en las que se puede recortar y no necesariamente en las políticas sanitarias o en las políticas educativas. Hoy, con los recortes del Partido Popular, vivimos sin ninguna duda en una sociedad más injusta y una sociedad en la que, sin ninguna duda, los ciudadanos están más empobrecidos. No hay ni una sola política de estímulo, de apoyo, de dinamización del crecimiento, y, por tanto, nos vemos abocados a una situación de destrucción continua de empleo, de destrucción de nuestras empresas. Lo vemos en el ámbito nacional y lo estamos viendo cada día que nos levantamos en Extremadura. Han sido más de 1.000 empresas las que se han destruido, y aquí ya no caben grandes eslóganes, no cabe el marketing, no cabe la fotografía, sino trabajar y acompañar a los planes de austeridad, que no es lo mismo que recorte, medidas de dinamización y de cumplir aquello que prometió el Partido Popular. Les recuerdo que lo primero era el empleo para el Partido Popular, y sin embargo lo que estamos viviendo es una situación de desempleo insoportable, sin ninguna esperanza y sin ninguna posibilidad de que veamos en un horizonte próximo esa dinamización y esa creación de empleo. Por tanto, el día de mañana estaremos muy atentos a lo que se nos diga. La primera comparecencia será la del consejero de Economía y Hacienda para exponer un plan de optimización elaborado por la Junta de Extremadura. Esperemos que no vengan solamente a contarnos lo que nos han contado 1000 veces, la cuestión de los coches, la cuestión de los altos cargos, porque sabemos que ni se han reducido los altos cargos que prometieron, y sabemos que siguen funcionando, que siguen por las calles rodando los mismos vehículos que rodaban por las calles anteriormente. Los consejeros vienen en los mismos vehículos, los directores generales, y por tanto espero que no se quede en la anécdota del coche y en ese conjunto de anécdotas que taparía lo que debería de verdad contar el señor Fernández en el día de mañana. En cuanto a sanidad y a educación, ya les hemos dicho que no estamos de acuerdo con lo que se ve en el horizonte, con subidas de tasas universitarias, con recortes de plantillas de personal, con subida de la ratio, con la bajada que ya previamente se había producido, una bajada importantísima de las becas, con todo lo que va a hacer que se deteriore la calidad de nuestro sistema educativo, con una vuelta tremenda, rapidísima atrás, que nos retrotrae hacia la Ley de Educación del año 70. Con los recortes en sanidad no podemos estar de acuerdo, porque desde luego perjudican a la población más débil, más necesitada, que son precisamente los pensionistas, los jubilados, que son además los que sufren más enfermedades crónicas que requieren un gasto tremendo. Esto va absolutamente en contra de todo lo prometido por el Partido Popular. No hay ni una sola verdad en todo lo que nos habían contado, y no en balde se encargaron de ocultarlo hasta que no pasaran las elecciones, primero las generales y después las elecciones de Andalucía, en la que, como todos ustedes saben, ganaron pero se llevaron el chasco de no poder gobernar. En el pleno de pasado mañana, que es el pleno ordinario, el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado de nuevo, por tercera vez, la comparecencia de la vicepresidenta y consejera de Empleo de la Junta de Extremadura, para que venga a contar cómo va a repercutir en el mercado laboral de Extremadura, cómo va a repercutir en los trabajadores y trabajadoras de esta región
el decreto de medidas urgentes aprobado el día 10 de febrero de este mismo año, es decir, la reforma laboral. Esa reforma laboral tan lesiva que abarata el despido y que va a hacer también que caminemos hacia atrás en derecho unos 40 o 50 años. Lo habíamos pedido repetidamente y se nos habían puesto encima de la mesa determinadas excusas, como la de que se estaba tramitando en forma de proyecto de ley en el Congreso de los Diputados hace 2 semanas, en el último pleno, y por tanto hasta que no se supiera qué pasaba con las enmiendas de totalidad no se quería avanzar. Pero yo les recuerdo que la reforma laboral está vigente desde el día 11 de febrero, es decir, desde el día siguiente de la aprobación del Real Decreto Legislativo, y que por tanto se están sufriendo ya las consecuencias. Necesitamos saber cómo va a repercutir en el mercado extremeño, y al hilo de esta cuestión formularemos en ese pleno una pregunta sobre el colectivo precisamente que está viviendo más tasa de desempleo y uno de los más perjudicados también por esta reforma laboral, que son los jóvenes. Una de nuestras diputadas preguntará precisamente por la repercusión sobre la empleabilidad de los jóvenes con esta reforma laboral. Vamos a impulsar una iniciativa para instar a la Junta de Extremadura a diseñar e implementar un plan integral para el tratamiento de los enfermos crónicos en nuestra comunidad. Como les decía, le he dicho repetidamente en esta comparecencia, no estamos de acuerdo en medidas como la del copago o repago farmacéutico. Entendemos que hay otras medidas que se pueden poner en marcha para racionalizar, para hacer funcionar mejor nuestro sistema sanitario, y uno de ellos sería precisamente hacer un plan integral en el que colaborasen diferentes consejerías para que funcionase mucho mejor la atención continuada, la prevención del empeoramiento de estos enfermos crónicos. Por tanto, entendemos que hay camino, y así lo entienden los expertos en la materia, y por tanto nosotros vamos a seguir haciendo iniciativas que no solamente mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también incidan en esa optimización, esa racionalización, sin necesidad de ir siempre al puro recorte para que haga daño o que afecte a los más débiles de nuestra sociedad. Presentamos una propuesta de impulso también que tiene que ver con lo que ha pasado en el día de hoy, que ha sido la presentación, como ha anunciado esta mañana el consejero de Agricultura, de las alegaciones contra la DIA, la Declaración de Impacto Medioambiental del proyecto de refinería en Tierra de Barros. Nosotros pedíamos que se vinieran aquí a dar explicaciones, pedíamos que se presentasen a las alegaciones, parece que así se está haciendo, y lo que queremos mañana es conocer el contenido de las alegaciones y, desde luego, conocer ya el pronunciamiento claro y sin ningún tipo de ambigüedades, de la Junta de Extremadura acerca del apoyo o no al proyecto de refinería en Tierra de Barros, porque a lo largo de los últimos meses hemos visto cómo, y de los últimos años, cómo el Partido Popular ha ido derivando desde el no rotundo hacia el sí, pero ahora un sí condicionado, precisamente porque en esos mandamientos de apoyo de los 3 diputados de Izquierda Unida iba precisamente esta como una de las condiciones, la de no apoyar la refinería de Tierra de Barros. No puede ser que se utilicen en unos momentos las argumentaciones técnicas y en otro momento las políticas. Aquí hay claramente pronunciamientos políticos y luego, lógicamente, sujetos a la ley, a la que siempre respetamos y siempre nos hemos pronunciado que respetaríamos en el caso de este proyecto como en cualquier otro. Pero queremos un pronunciamiento claro, y el pronunciamiento tiene que ser también político. Y a día de hoy todavía no sabemos qué piensa la Junta de Extremadura en un momento tan tremendo de desempleo, en una semana en la que el viernes vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa. Todas las previsiones indican que los datos van a ser muy malos para la región, y no entendemos cómo se pierde una oportunidad de una inversión de más de 2.000 millones de euros y más de 3.000 puestos de trabajo. No lo entendemos, y no entendemos que puedan estarse inaugurando ampliaciones que se han hecho mucho más rápido en el territorio español y, sin embargo, se estén poniendo tantas trabas. Y esto lo hemos dicho siempre, esto no ha sido un cambio de postura. Hemos criticado siempre que el Ministerio haya tenido tanto retraso. Bien es cierto, y conocemos, incluso por el promotor, que ha habido solicitudes de documentación complementaria hasta ultimísima hora, hasta el mes
de diciembre del año pasado, diciembre del 2011. Nos ha parecido excesivo esa pérdida de tiempo, pero ahora necesitamos ese proyecto y, por tanto, esperemos que mañana se nos den explicaciones, insisto, en las técnicas, pero también queremos los pronunciamientos políticos. Y, por último, y también al hilo de esta oleada de recortes puros y duros que tienen alternativas, nosotros planteamos mañana una propuesta de pronunciamiento al Gobierno de España para que elimine las deducciones en la adquisición de vivienda a aquellas personas que las quieran, que cobren más de 24.000 euros al año. Les recuerdo a ustedes que el Gobierno de Zapatero aprobó la eliminación de las bonificaciones por adquisición de vivienda y se puso un tope. Sí, se beneficiarían de esas bonificaciones aquellas familias que cobrasen menos de 24.000 euros al año, 4 millones de las antiguas pesetas, y, sin embargo, el Gobierno de Rajoy ha abierto la puerta y ha eliminado ese tope, con lo cual podríamos estar de nuevo alimentando una burbuja, y entendemos, además, que son bonificaciones innecesarias que podrían, con ese dinero, dedicarse a otras de las cuestiones que para nosotros son fundamentales, cuáles serían la atención a la dependencia, que les recuerdo que ha desaparecido, se ha quedado a cero la partida que había de 283 millones de euros, la educación o la sanidad. El conjunto de medidas que impulsa el Partido Socialista se completa con una serie de preguntas, una de ellas la del presidente del Grupo Parlamentario Socialista al presidente de la Junta de Extremadura, en este caso para hablar también de sanidad y para conocer la valoración que hace la Junta de Extremadura del tremendo incremento en las listas de espera en el último año. Como decía antes, también preguntaremos sobre ese impacto en el empleo juvenil de la reforma laboral. Preguntaremos también acerca de la valoración que hace la Junta de Extremadura sobre la subida del recibo de la luz, y preguntaremos también si, con los anuncios que hemos conocido también de los recortes en la universidad y después de haber oído las declaraciones del señor Monago, si la Junta de Extremadura, si la Universidad de Extremadura tienen previsto eliminar algún título académico en nuestros campus universitarios. Y ahora, como siempre, a vuestra disposición. A ver, había un punto en el orden del día de la Junta de Portavoces, pero era simplemente la aprobación de las solicitudes de comparecencia. Se han aprobado que puedan venir, pero eso no es ahora. Una vez que impulsemos esas comparecencias, estamos hablando ya de plenos posteriores. Sí. Bien, yo creo que en la situación en la que nos encontramos, despreciar una inversión de una corporación empresarial de más de 2.000 millones de euros y dejar al lado a más de 3.000 trabajadores sería una locura. La Junta de Extremadura debe hacer lo que ha hecho siempre la Junta de Extremadura, hacer una función de acompañamiento a aquellas empresas, a aquellos proyectos generadores de riqueza y generadores de empleo en nuestra región. Eso es lo que se ha hecho siempre y, por tanto, entiendo que debería actuar de la forma en que lo hiciese con otras empresas que viniesen a generar riqueza y empleo en la comunidad autónoma. Bueno, pues, gracias. Sí.
Buenos días. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre la Junta de Portavoces que ha habido hoy para ordenar el orden del día, para establecer el orden del día del pleno del jueves. Luego, si queremos, hablamos del pleno de mañana, pero en realidad la Junta de Portavoces de hoy lo que se ha tratado ha sido el pleno del jueves. Lo primero es que en esta Junta de Portavoces, en este pleno, van a tomar posesión dos nuevos diputados del Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, que vienen en sustitución de dos diputados que han abandonado nuestras filas en estos momentos en el Parlamento para ocuparse de otras materias. Y desde luego recordar aquí la labor de Manolo Barroso, que en estos momentos ocupa alta dirección de CETARSA, una empresa pública estatal, y agradecerle su trabajo en este grupo parlamentario durante tanto tiempo, y también de Concepción González, de Concha, cariñosamente la llamamos todos Concha, porque ahora ya es diputada nacional y vamos a tenerla en el Congreso, y ha dejado ese puesto porque le tocaba a ella en sustitución de Rafael Martínez Poca. Por lo tanto, toma de posesión de los dos nuevos diputados. La otra cuestión que se va a tratar también en el Pleno va a ser la lectura de una declaración institucional en apoyo al CEFOT, al Centro de Formación de Tropas en la ciudad de Cáceres. Hay que decir que esta misma mañana he mantenido una reunión con la plataforma para escuchar de primera mano cuáles eran las inquietudes y las reivindicaciones que están haciendo, y aquí, desde luego, hay que agradecer a todos los grupos parlamentarios la unidad en torno a la defensa de este centro tan especial y con especial vinculación para los cacereños, y que tiene tanta repercusión en la economía local, en la economía social de Cáceres, y que desde luego, bueno, pues se ha hecho una declaración institucional bastante general, muy amplia, pero que yo creo que muestra el apoyo solidario de la Cámara Autonómica a este centro para Cáceres, que es tan esencial, y también para Extremadura. Por otro lado, en el pleno del jueves se va a aprobar también la propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre uno de los miembros que nos compete a este grupo, de los 3 puestos que tiene que designar la Asamblea de Extremadura en el Consejo Social de la Universidad de Extremadura. Hay que decir que se había producido ya una incompatibilidad en el puesto que había designado el Grupo Parlamentario Popular en la anterior legislatura, en la figura de don Adolfo Díaz Ambrona, que ya causa cese o baja por incompatibilidad en el Consejo Social de la Universidad, y al cual también hay que agradecerle, sin duda alguna, la labor que ha realizado y el empeño que ha tenido, encomiable, y desde luego desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, le agradecemos ese trabajo que ha tenido en el Consejo Social de la Universidad. Y la nueva propuesta o el nombramiento que hace el Grupo Parlamentario Popular y que le corresponde es para que se nombre a doña Engracia Hidalgo Tena. Doña Engracia Hidalgo Tena es nacida en Mérida, es extremeña, y en estos momentos es secretaria de Estado de Empleo. Hay que decir que doña Engracia Hidalgo Tena, a partir del año 1996, ocupó, entre otros cargos, la Dirección General de Programación Económica del Ministerio de Educación y Cultura. En 2003 fue nombrada consejera de Hacienda en la Comunidad de Madrid. En 2008 fue nombrada consejera de Familia y Asuntos Sociales también de esa comunidad, y en 2011 secretaria de Estado de Empleo. Yo creo que es un nombramiento importante el de doña Engracia como secretaria de Estado, una extremeña que tenemos en las altas instancias del Gobierno de la Nación, en estos momentos en una cartera tan importante como la del empleo, y creo que puede ser una buena contribución al Consejo Social de la Universidad de Extremadura y, como no, a Extremadura, que es en definitiva el objetivo de ese Consejo, y sobre todo desde esa cartera y desde de empleo, y desde luego insertada en el seno del Gobierno. Por lo tanto, ese es uno de los nombramientos también que va en este pleno. Con respecto a los asuntos del orden del día, pues por ir abordando las cuestiones que afectan al orden del día, les digo que el Partido Popular, excepto esta declaración institucional que hemos promovido entre los grupos, no va a llevar ningún asunto al orden del día, ya que lo importante son las comparecencias que hay mañana a petición propia. Pero en cuanto a los que se han impulsado por parte del Grupo Socialista, tenemos que decir que
con respecto a la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno sobre los efectos de la reforma laboral en Extremadura. Hay que decir que, bueno, yo creo que este tema ha sido suficientemente debatido en el Parlamento extremeño. Creo que las posturas se han clarificado suficientemente, están muy claras. El PSOE está insistiendo en una técnica, que es la técnica del desgaste, pero yo creo que los que se están desgastando son otros, y allá ellos con su técnica, y yo creo que esto se ha debatido ya en tantas ocasiones que es obvio que no podemos decir ninguna cuestión más. Yo creo que hasta el momento se ha dejado muy claro cuáles son las posturas sobre esta materia, y el PSOE está instalado en una estrategia pues de desgaste, de derribar y no de construir. En cuanto a la formulación de un plan integral de atención para pacientes con enfermedades crónicas, hay que decir que, evidentemente, este grupo parlamentario está a favor de este tipo de planes que permitan pues la minoración de los efectos en los enfermos que tengan enfermedades crónicas. Estamos de acuerdo con la iniciativa, pero desde luego vamos a hacer hincapié en que hoy por hoy no se dispone de todos los recursos necesarios por culpa de la herencia que nos han dejado, que no nos han dejado nada, y evidentemente este tipo de cuestiones hay que ser muy prudente a la hora de pedirlas, especialmente en la situación económica en que se encuentra el Estado por culpa de la mala gestión del Gobierno socialista. En cuanto al impulso para que la Junta se posicione respecto a la DIA sobre la refinería y las alegaciones que hay que presentar, pues hay que decir que el Gobierno ha hecho su trabajo, el Gobierno ha hecho sus tareas frente a aquellos que pregonaban que íbamos a tener una actitud de brazos caídos o de que no íbamos a defender suficientemente este proyecto. Hay que decir que bueno, este tipo de cuestiones de propuestas de impulso a estas horas, pues creo que están fuera de juego. Es decir, a buenas horas, mangas verdes, presentar una propuesta de impulso cuando las alegaciones, el plazo ha terminado hoy y se va a debatir en vacío. Es una propuesta inocua, no tiene, por lo tanto, ningún tipo de efecto sobre la política del Gobierno y no tiene ningún contenido práctico. Únicamente lo que pretende el PSOE es lo que ya hemos criticado, y es politizar aún más un proyecto que hace tiempo que dejó de ser empresarial para ser político y abanderado exclusivamente por el Partido Socialista. Yo creo que el PSOE, en una estrategia desde luego bastante nefasta, vuelve a politizar inútilmente este proyecto. Y yo creo que vuelve a traer al Parlamento el asunto para que haya otra vez posicionamientos políticos. No le parece bien todos los que ha habido en estos 7 años, los que ha habido también en esta legislatura, ahora que está aquí Izquierda Unida en el Parlamento, sino que sigue insistiendo, en esta vez con un efecto muy poco práctico, porque, como digo, llega tarde la propuesta del PSOE, porque las alegaciones están hechas hoy, ya registradas, y desde luego a nosotros nos parece que la politización de este proyecto, al traerlo al Parlamento, pues lo que hace es que mata un poco más al propio proyecto. Es decir, cuanto más politice el PSOE el proyecto, más mata al proyecto de la refinería, y por lo tanto a mí me parece una estrategia nefasta. Nosotros volvemos a incidir en que el proyecto debe cumplir los requisitos legales, y ese ha sido el posicionamiento del Partido Popular, que ha estado invariable. Por lo tanto, se trata de una cuestión absolutamente legal y técnica, y por lo tanto son los técnicos los que deben pronunciarse sobre esta materia. Y para los que dicen que defender el empleo de la refinería es una cuestión política, para aquellos que en el día de ayer, como el expresidente, el señor Fernández Vara, dijo, defender el empleo de la refinería es una cuestión puramente política, pues habrá que decirle que él, como político, ha fracasado en estos 7 años. Porque si él entiende que el empleo de la refinería se tenía que haber defendido desde posiciones políticas al haber aprobado esa DIA, desde luego ha sido un fracaso para él, ha sido un fracaso para Zapatero, ha sido un fracaso para los gobiernos socialistas que no han sido capaces de sacar esto adelante. Y políticamente algunos han fracasado al no conseguir los objetivos que se plantearon en materia de empleo. Por lo tanto, yo espero que esos fracasados políticos no pretendan extender su fracaso ahora al resto de extremeños y al resto de la sociedad extremeña, dividiendo aún más a la sociedad extremeña en algo en el que realmente ellos han protagonizado y han utilizado como un arma electoral para, sin duda alguna, ganar elecciones, pero no desarrollar Extremadura. El Gobierno, ya saben, que ha presentado hoy las alegaciones, unas alegaciones las cuales han demostrado o han alegado que no están conformes
con la declaración negativa del Ministerio. Por lo tanto, el Gobierno ha sido contundente en las formas y contundente también en los argumentos, al presentar varias líneas de acción en esas alegaciones, hasta 7 puntos, en la que rebate los argumentos del Ministerio en materia de alegaciones. Quienes ya estaban diciendo, los agoreros que estaban diciendo, intentando dividir, intentando utilizar esto políticamente, haciendo política de un proyecto empresarial otra vez con la refinería, 7 años después, un gobierno después, 2 gobiernos autonómicos después, 3 ministros después, socialistas todos ellos, un gobierno socialista portugués después, vuelven otra vez a utilizar los argumentos políticos, algo que los extremeños ya están cansados de la división, de crear zanjas entre los unos y los otros, entre los que me votan y los que no me votan, entre los que son del PSOE y los que no lo son. Esta es la estrategia del señor Fernández Vara, dividir a Extremadura. Enfrente lo que tenemos es una crisis económica en la que nos une a todos combatir, pero sin embargo el señor Fernández Vara está constantemente apelando a la división, a volver a la zanja, a volver al enfrentamiento entre los unos contra los otros, y nosotros no estamos dispuestos a ello. Y para los que estaban diciendo ya en ese intento de dividir y abrir zanjas que el gobierno regional no iba a apoyar al empresario, se han equivocado. Se han equivocado una vez más. Vuelven a tropezar en la misma piedra una y otra vez. Y yo creo que el Gobierno ha hecho su trabajo en base a la legalidad y en base a su responsabilidad, conforme a lo que marca el derecho y las leyes en España. Por lo tanto, yo creo que este es un asunto que el Gobierno está haciendo su trabajo debidamente y cumplimentándolo correctamente. Por último, hay también otra cuestión, es un pronunciamiento para no aplicar la deducción por vivienda habitual a las rentas superiores de 24.000 euros. Es decir, el Gobierno, en la oposición, en ese intento de destruir y derribar, cae en un nuevo error. El que hemos mantenido, el que han tenido en los últimos tiempos como fue una medida anticrisis, el eliminar las deducciones por vivienda. Recuerden que lo hizo Zapatero en la última etapa de su gobierno, como una medida anticrisis. Y ahora pretenden que esas deducciones que sean para rentas superiores a 24.000 euros se eliminen. Es decir, que la clase media no pueda deducirse la vivienda. Y a mí me parece eso un tremendo error. Me parece un tremendo error porque la deducción por vivienda hasta ahora es el único pequeño incentivo que les quedan en estos momentos a la clase media. Esa clase media española, asalariado, muchos de ellos mileuristas, o funcionarios que están pagando su hipoteca religiosamente para su vivienda, y el único incentivo que tienen es precisamente el poder deducirse la vivienda. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de este tipo de medidas porque entendemos que van contra la clase media española. Y por último, Izquierda Unida ha impulsado una iniciativa para que revisen el estado de las viviendas de protección oficial de la comunidad autónoma, algo que el Partido Popular ya pidió cuando estaba en oposición y que el nuevo Gobierno ha comenzado a realizar en base a su nueva política de vivienda. Por lo tanto, no solamente estamos a favor, sino que esto ya está en la agenda del Ejecutivo extremeño, hace tiempo se está haciendo, y esta propuesta permitirá que el Gobierno pueda dar razones por lo que está haciendo. Por lo tanto, desde luego, esto nos parece que es algo que es positivo en el sentido de que ya se está haciendo. Y estas son las cuestiones que quería comentar. Sobre el pleno de mañana, muy brevemente, y por no aburrirle, decirle, aquí algunos se les olvidan, tienen la memoria muy corta y manipulan a los periodistas, manipulan a la sociedad y dicen que, claro, que no pueden entender que mañana hay una comparecencia histórica. Yo creo que es histórico el que vengan 4 consejeros a petición propia a hablar al Parlamento. Mire, dice la señora Murillo que aquí se había producido. Yo les voy a dar datos, porque los datos no falsean. Sobre las comparecencias, este gobierno, en los meses que lleva de gobierno, que serán 9 o 10 meses desde que tomó posesión, ha venido al Parlamento a petición propia a los consejeros en 9 ocasiones. Apunten ustedes porque son 9 ocasiones, en poco más de 9 o 10 meses, ¿de acuerdo? 9 ocasiones. Pues mire, le voy a decir, el PSOE, en los últimos 4 años, el gobierno del PSOE vino en la legislatura en 19 ocasiones, en 4 años. Es decir, unos 4,7 al año. Es lo que venía el PSOE aquí. Por lo tanto, la señora Murillo debería aprender y debería saber que este gobierno, el gobierno de la verdad, el gobierno de la transparencia, viene religiosamente y puntualmente a dar cuentas a este Parlamento, a los extremeños, al templo de la palabra,
el mismo templo que otros abandonan para irse a comer y faltar a los plenos, o para irse a hacer huelga desobedeciendo sus obligaciones que tienen encomendadas por los extremeños. Por lo tanto, este Gobierno sí viene al Parlamento y está con los extremeños explicando las duras medidas que tenemos que tomar por culpa de su absoluta ineficacia. Porque ellos vinieron 19 veces a petición propia en una sola legislatura, en 4 años, es decir, no llegaba a 5 al año, y nosotros ya llevamos 9 en estos meses. Por cierto, el Grupo Popular pidió en la anterior legislatura, el Grupo Popular pidió al Gobierno que viniera en 49 ocasiones los consejeros, en 49 ocasiones, y en 28 ocasiones no vinieron, ¿de acuerdo? Fueron rechazadas por la mayoría absolutísima del PSOE, que aplica invariablemente cuando gobierna. Por lo tanto, el PSOE le tiene miedo a venir aquí a la Cámara, y el señor Vara habla mucho por el Twitter y poco en la Asamblea, en el templo de la palabra. Y desde luego nosotros lo que estamos haciendo es informar a los ciudadanos. Pero hay algunos que malintencionadamente no se informan. No se informan, como la señora Murillo, que dice que el Gobierno de Extremadura no pone en marcha medidas de estímulo. Claro, yo creo que ella, como estaba tan centrada en el Congreso Regional que ha tenido el Gobierno, el partido de la oposición, el Partido Socialista, perdón, el Congreso Regional que tuvo el PSOE el pasado fin de semana, pues no se enteró de que el Consejo de Gobierno aprobó casi 50 millones de euros en medidas de estímulo a las empresas extremeñas. Y hay que recordárselo, porque claro, como están tan centrados en su política, en su partido, en sus peleas internas, en si me ponen o no me ponen, en si tengo cargos o tengo cargas, en si voy a las listas o no voy a las listas, si voy a un sitio o voy a otro, están tan centrados en eso que no se enteran de lo que está haciendo el Gobierno, y luego dicen que no hay estímulo para los empresarios. Y claro, el 13 de abril el Consejo de Gobierno aprobó por más de 48 millones de euros 3 decretos de ayuda a empresarios. Un decreto de líneas de ayudas para la creación de nuevas empresas y consolidación de los existentes por valor de 16 millones y medio, otro para la financiación de empresas tan necesario en estos momentos que permita una bonificación de los tipos de interés y por lo tanto reducir los costes financieros por valor de 10,6 millones de euros, y un tercero para estimular a empresas, a empresarios del sector agroalimentario, del sector agrario, a jóvenes empresarios por valor de 21 millones de euros. Y esto el PSOE no lo quiere oír. ¿Por qué? Porque el PSOE está instalado en otra cosa. El PSOE está en la agitación y la propaganda. Ya saben que ayer se dio la voz de alarma, el pistoletazo de salida, para que el PSOE se eche a la calle, megáfono en mano, intentando poner en marcha las barricadas. Porque ahora, una vez que han perdido por la democracia, pretenden ganar por las barricadas. Y a mí esto me parece una actitud absolutamente irresponsable en un momento como esto. Es decir, la señora Valenciano ayer y sus acólitos deberían pedir perdón a los españoles por su absoluta incompetencia, en lugar de pedir movilizaciones callejeras. El Gobierno socialista se ha ido dejando una factura sin pagar de 90.000 millones de euros, que ahora tenemos que pagar todos los españoles, y encima lo que pretenden es que chillemos y hagamos barricadas en la calle. Los 10.000 millones que ahora hay que ahorrar en sanidad y en educación, y por lo que mañana van a venir a comparecer los consejeros para dar la cara y hablar desde la verdad y la transparencia, es la mitad de lo que el Gobierno socialista dilapidó en sus famosos planes E. ¿O no recuerdan ustedes? Porque la mitad de esos planes E son esos 10.000 millones que ahora mismo tenemos que ahorrar los españoles por el mal gasto de los socialistas cuando gobernaban. Mientras que el Gobierno del Partido Popular garantiza los derechos sociales en las medidas de ahorro que está obligado a tomar ahora por culpa de la herencia que nos han dejado, que no nos han dejado nada, fue el Gobierno del PSOE quien rebajó las pensiones, subió los impuestos a las rentas más bajas, recortó los sueldos de los empleados públicos. Los mismos que han dejado por segunda vez a España en la ruina, en este periodo democrático, ahora se oponen a las soluciones que estamos poniendo y que ellos mismos crearon. Y esta es la verdad que los ciudadanos tienen que conocer, que nos hemos encontrado sin nada, con las arcas vacías, con un engaño de más de 27.000 millones de euros que ocultaron, ese déficit oculto que ocultaron, y que ayer Eurostat demostró, certificó
que era verdad y que era real, y por lo tanto se les debería caer la cara de vergüenza a los señores socialistas de pedir ahora algaradas y en la calle. Yo estoy seguro que la madurez democrática de los españoles, la madurez social y política de España y de los españoles y de los extremeños no van a hacer caso a este tipo de cuestiones, excepto aquellos que en estos momentos tienen un cordón umbilical directo con el Partido Socialista. Y estas son las cuestiones que quería abordar y estoy a su entera disposición. Pues como no he dejado todo claro, no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias.